Muy bien, pues estamos nuevamente aquí platicando con Claudia. Ay, Dios mío. Déjenme decirles que ahorita me preguntaban que si realmente no he visto un video de Nay Salvatori. No los he visto. Pero ¿por qué no hacemos el ejercicio de buscarlos para ver por quién votamos? ¿Sí? En ese sentido. A ver, que ya lo hecho está. No, por supuesto. Pero por lo pronto, no sería mala idea, efectivamente, buscar en YouTube. Y no solamente de ella, miren, tenemos que conocer a quienes ganaron en nuestros distritos, en nuestros municipios. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar en algo que se ha mencionado, que es la rendición de cuentas. Realmente movieron a las personas para que votaran por un cambio. Bueno, pues que este cambio sea efectivo. Y ciertamente, yo me cuento en las que estamos hartos de una serie de impunidades en este país. No es posible que continuemos en esta misma línea. Algo tendría que haber cambiado desde hace muchos años para evitar llegar a lo que ya llegamos. Y bienvenido lo que ya llegó. Pero también a partir de que estemos conscientes de esta realidad. Claro, porque miren, si ganamos todos, pero si perdemos, no van a perder unos cuantos. Todos vamos a perder todos y, como siempre, los más afectados, los más desfavorecidos. Y en ese sentido, si ustedes observaron el día de ayer el discurso de Andrés Manuel, que suena conciliador y demás, en un principio el hombre no estaba triunfalista, más bien la cara era de agobio. Y cuando uno piensa y lo ve, digo, pues claro, es que hizo compromiso con tantos grupos que ahora integrar una agenda de gobierno va a estar en chino. Y ante tales retos, Claudia, en todos los órdenes de la vida de nuestro México, claro, el reto, porque el rezago es gigantesco, es para volverse locos, ¿sí? Es para volverse locos. Y yo no quiero escuchar, de una vez lo advierto, que me salgan dentro de 1 año o 2 años. Bueno, es que no se puede cambiar en 1 año lo que viene de tantos años. No, señores, a mí me prometieron, a mí me lo cumplen, ¿sí? Y estoy tomando la voz de el señor que está de velador en el estacionamiento, de la señora, discúlpenme, pero ayer la señora que se encarga de recolectar basura, hizo acarreo en mi casilla para votar por el candidato triunfante, ¿sí? Pero no había mayor evidencia. Entonces, yo creo que en ese sentido, los ciudadanos hoy tenemos una oportunidad extraordinaria de acompañar a estos gobiernos. De demostrarnos a nosotros mismos que no necesitamos de ningún Mesías, que somos nosotros como sociedad en donde está la solución de las cosas, a partir de que hagamos todos lo que nos toca. Y en ese sentido, en un ejercicio de exigir transparencia, de exigir rendición de cuentas, leía que pues estos gobiernos van a ser los más observados, precisamente por la expectativa que han generado, y la oposición tiene un papel fundamental en este sentido también, porque hay mexicanos que votaron por la oposición y discúlpenme, también tienen voz, porque si no esto se va a convertir en la tiranía de la mayoría. Me llama la atención, Claudia, que antes de ir a la pausa señalabas lo sorprendente de la victoria de Claudia Rivera Vivanco, ganándole a Eduardo Rivera Pérez, a quien, bueno, pues tú conoces, yo conozco, mucha gente tuvo la oportunidad de ser alcalde hace ya algunos años, y para lo que hemos vivido, finalmente no lo hizo tan mal. No, a mí me parece que hizo un buen papel en las finanzas, el volverse a presentar. Yo alguna vez preguntaba, ¿y de veras vas de nueva cuenta? Sí, porque estoy convencido de que salí bien. Y esa insistencia, por ejemplo, en que el proceso que tenía en su contra continuara para poder demostrar su inocencia, yo decía, caray, pues entonces esto me habla de otras cosas, ¿no? Y cuando veo los resultados me llama la atención, ¿sí? Pero también es bien cierto que Abraham Quirós en el 2016, una persona a la que aprecio, pues obtuviera el 9.5 de la votación,
cuando era un perfecto desconocido. Digo, Abraham como académico es muy bueno. Brillante, claro. Pero como candidato, discúlpenme. estuvo muy lejos de ser lo ideal para... No, claro. y por ejemplo, cuando yo veo una figura como la de la propia Roxana Luna, Roxana alcanzó el 4 punto y cacho. Yo decía, bueno, si yo los pongo como candidatos, me queda claro que Roxana es más entrona, mucho más aguerrida. Aguerrida, trae una trayectoria en el ámbito social. Puedo no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero como candidata la figura era atractiva. Claro. Y resulta que un académico que lo veía yo en los debates, en las presentaciones, y yo decía, me cae que habrán, pues, dama mucho más en la academia, pues haya obtenido esa votación. Pero nuevamente, en aquella elección, no estaba Andrés Manuel como el y capitán del barco, ¿no? Este es otro punto. Ese es un reto que va a tener Morena, porque dentro de 3 años, cuando vengan las intermedias, nos vamos a encontrar ya con algunos resultados. Y dentro de 6 años, pues nos encontraremos... Será uno de los mejores referéndums que se puedan encontrar. Claro. Y les voy a decir por qué. Porque yo no sé si dentro de 6 años Andrés Manuel esté pensando en la reelección. Pero si no está pensando en la reelección, o por muchas razones ya no quiere ir, ¿qué va a pasar con Morena? Sin esta figura que servía de anclaje para subir la elección. A ver, es que todo esto es algo que debimos reflexionar todos antes de ayer. Discúlpame, Leo, yo sí lo reflexioné. No, a ver, no, yo sí, lo digo creo, porque me parece que es la manera correcta gramaticalmente para expresarse. Por supuesto. Sí, pero efectivamente, quienes lo reflexionamos, por eso no votamos, entre otras cosas, por Andrés Manuel. Mira, yo creo que ahí, en lo personal, sí, digo, tú lo sabes, mi familia es de Tabasco, conozco la historia. Si ahondan tantito en la historia de Andrés Manuel, encontrarán que pues también le aparece el apellido Ramón, hay una referencia ahí, y por eso precisamente pues conozco parte de esta trayectoria, ¿sí? Hace un momento estaba yo confundido porque entre Claudia Rivera y Claudia Ramón Pérez sí, te ofrezco una disculpa, Claudia. No te preocupes, me ha sucedido, no es la primera vez, no tengo ningún inconveniente. Sí. Pero no está de sobra señalarlo. No. Entonces, a mí me parece que ciertamente yo intenté plantear esto sobre la mesa en diversos ámbitos, que reflexionáramos, pero hoy me encuentro cuando le pregunto a los ciudadanos más vulnerables por las cuestiones sociales, que por qué Moratado, y me dicen Morena, le digo, ¿y quién es el candidato? ¿Cuál de los candidatos recuerda usted? De veras, me asombra que pues me dicen Andrés Manuel, por supuesto, no me atinan a decir algunos ni siquiera el nombre del candidato a gobernador, mucho menos a la presidencia municipal. Entonces, esto también me habla de que se generaron expectativas muy altas, que yo creo, en lo personal, va a ser muy difícil satisfacer todas. Cuando Vicente Fox en el 2000 generó también una ola parecida, porque la de ayer fue rebasada, pero sí. No. Y sin embargo, ¿de qué nivel llegó a ser la desilusión con Vicente Fox? Completamente. Pues ahí tenemos muchos de los que votamos, ¿no? Sí, y esto es algo que debiera preocuparnos. Yo siempre he dicho que cuando en un proceso electoral alguien resulta ganador, sale a festejar como si no tuviera la conciencia de la responsabilidad que esto implica, como si no conociera la dimensión de los problemas a los que se está comprometiendo a resolver. Y también por otra razón, creo que nunca dimensionaron el tamaño del triunfo. ¿Y esto qué implica? Me pregunto en primera instancia, ya decía yo que va a ser muy complejo poder establecer una agenda, ¿sí?, de gobierno. En segundo lugar, poder establecer puestos para todos. En tercer lugar,
poder establecer las estructuras propias del gobierno, Claro, ¿sí? claro. ¿De dónde van a sacar a la gente cuando tienen triunfos de tal manera que van a tener que echar mano, así como han echado mano de candidatos de otros partidos? Y quiero ver el discurso, porque cuando establecieron el discurso para la campaña, esto enamoró porque permitía diferenciar de otros partidos, ¿sí? Ahorita, y ahora, cuando yo digo debiera de preocuparnos en el ámbito general, o más bien, debiera yo de decir, debieran de tenerlo en cuenta quienes emitieron su voto de esa manera, porque si no, ahora sí, que el frentazo va a ser mucho más doloroso. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ojalá y lo tengan en cuenta, por un lado. Y por otro lado, yo, y esto es muy personal, decía, bueno, es que se sacó la rifa del tigre, ¿sí? Discúlpenme la expresión Sí, coloquial. el tigre al que pidió que no lo soltaran, porque él no lo iba a amarrar. Pues, ¿qué creen? Se lo entregaron el día de Completito, ayer, y sí. ahora lo tiene que alimentar, lo tiene que cuidar, lo tiene que bañar. ¿Y a ver qué hace con él? Oye, Claudia, me llama mucho la atención que, confirmado por Ricardo Anaya, el PAN tuvo el peor resultado en una elección presidencial en 24 años. Me llama la atención en función, obviamente, de cómo el desengaño de la gente cobra la factura. Por supuesto. ¿Sí? No es casual. Y en ese sentido, dos cosas. Esto lo tienen que tener presente los de Morena, pero dos, me llama la atención que Anaya, con esos aires triunfalistas que de repente se le dan, sea capaz de reconocer esto, ¿sí? Es que no tenía para dónde moverse, Claudia. Hubiera resultado ridículo si hubiera adoptado otra posición, me parece a mí. Pues mira, que pudiera resultar ridículo, pero la soberbia me queda claro que enceguece de manera contundente. Sí, eso sí. Sí, entonces, qué bueno que lo está reconociendo, y esto abre la posibilidad para que el PAN se reestructure, ¿sí? Y en ese sentido, pues puedan recomponerse, ¿no? Porque, como lo señalaban, ayer escuchaba una mesa muy interesante donde estaba mi estimado maestro Leonardo Valdés, estaba Sí. María Amparo Casar, estaba... Extraordinaria sí, también. me encantó esa mesa por la visión politológica con la que analizaron, y decían esto, ¿no? A ver, espérense, ¿qué va a pasar con los partidos, con el sistema de partidos en México, ¿no? Con la fragmentación que estamos generando. Con lo podridos que están, Sí. Claudia, porque al final todo esto deriva de esta podredumbre. Pero, Leo, sí, genera de esta podredumbre, pero votamos por ellos. Sí, o sea, estos son políticos, pero nosotros los estamos refrendando, legitimamos sus triunfos Sí. de alguna manera. Y esto, discúlpenme, nos corresponde a nosotros los ciudadanos la responsabilidad por no haber sabido elegir adecuadamente en un momento del dado a lo largo de todos estos años, ¿sí? Porque llegaba alguien y decía, robé poquito, robó poquito, vamos a votar por él, ¿no? O sí robó, pero hizo mucho, ¿no? Sí, o sea, esa lógica me parece que es absurda, pero también, ¿qué le pedimos? Y nuevamente lo pongo sobre la mesa, a una sociedad tan poco politizada, tan pobremente educada, ahí, tan pésimamente informada, que sí. Con ese cóctel, pues no da para mucho, Claudia. Y mira, en ese sentido sí puedo hablar de problemas estructurales que hacen que las personas estén más preocupadas por el qué comer día a día que por otras cosas, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero también es bien cierto que en otros países el nivel de cultura política, ¿sí?, es un poquito mayor, aún en circunstancias semejantes como a nuestro país. Y no estoy pensando en países de Europa, no, aquí claro. mismo en Latinoamérica. En América Central. Así sí, es, claro, sí. Entonces creo que tenemos que romper con muchos esquemas en ese sentido, y los ciudadanos tienen una labor que llevar a cabo en estos procesos. Y esto viene a cuento porque escuchaba la conferencia que Michel Ángel Bovero daba en el INE y decía algo que me dejó reflexionando. Dice, la clase política es el reflejo de la sociedad. Así es. Y yo dije, mancos, esto es... ¿Nos pega a todos? Por supuesto,
Porque si yo me estoy quejando de esta clase política, espérenme, hay una conexión, no surgieron de la nada, vienen de lo que nosotros somos como sociedad, de lo que hemos permitido, de lo que hemos consentido y de lo que hemos votado. No vienen de otros planetas, Claro, salen de nuestras propias familias, por supuesto. ¿no? Una reflexión más, el PRI. En su peor momento de la historia, si no es, y no lo quiero decir porque me van a volver a golpear, pues que el PRI está en Morena hoy, ¿no? Pero quiero decir, el PRI como tal, pues totalmente perdidos, yo tendría ¿no? que preguntarte, ¿de qué PRI hablamos? ¿El que está en Morena o de los que se quedaron en el partido? Pues los que se quedaron. Ok, ¿Sí? Mira, a mí me parece, y también lo pongo sobre la mesa, en lo personal, a mí, José Antonio, me parece un buen secretario. Una gente preparada, ¿no? Muy preparada. Con experiencia. En los debates, oigan, quienes escuchamos los debates, escuchamos cosas, pues, razonables, ¿no? En ese sentido. Puedo diferir de algunas cuestiones que yo decía, en verdad está proponiendo esto, pero en términos generales, ¿sí? Sin embargo, yo creo, era un buen funcionario, antes que ser un buen candidato, y llegó no en un mal momento, en el peor momento. Con ¿sí? el lastre que ya representa el PRI desde hace mucho tiempo. Y me parece que en ese sentido no dimensionaron la lápida que representaba el partido, ¿sí? Le fue mejor al Pipila. Sí. ¿Sí? Pero en bueno, ese sentido. y además tampoco nadie pudo negar nunca que en el historial como funcionario público de José Antonio Meade, lo menos que hizo fue dejar pasar. Sí. Dejar pasar Mira, situaciones hay cosas que... positivas en él, ¿sí? No, pues Hay nada más cosas- faltaba que todo fuera negativo. Sí, bueno, sí, definitivamente. Pero yo creo que tanto el PAN como el PRI enfrentan un gran reto en este momento, la recomposición. Reinventarse. Y por supuesto, y lo peor que pueden hacer es fragmentarse, ¿sí? Hoy los diferentes grupos van a tener que sentarse a negociar si quieren sobrevivir. Digo, la tienen más fácil en ese sentido la mayoría de los priistas que los panistas, porque pueden migrar, como ya lo hicieron muchos, a Morena, ¿no? Los panistas, eso sí, tendrían que ver dónde se meten. ¿Tú ves algún escenario por donde puedan meterse? Pues mira, en ese sentido creo que esta elección rompió, como señalaba Jacqueline Pechar y María Amparo Casar, toda cuestión de dimensión ideológica. Fue el pragmatismo en su más pura dimensión. El que marcó la pauta. Por supuesto. Y no, ¿será que las cosas regresen a estos principios, a estos valores, Mira, no. y dejen de lado el pragmatismo? En el caso del PRI y el PAN pudiera ser. Necesitan recuperar su esencia. Y creo que precisamente el que en estos momentos el PAN vuelva a ser oposición, le da la posibilidad de ello. Así como a Morena le da la posibilidad de gobernar, esto plantea para el PRI y al PAN estas otras dimensiones, ¿no? El Morena se convirtió, y lo decían ayer, en un partido cash all, un partido atrapatodo. Un partido atrapatodo es aquel que Recibió a todo el mundo, sin exactamente, distingos de ninguna especie. Así es, y me parece que ese es un problema, un riesgo, ¿no? Cómo recomponer, cómo dimensionar o cómo establecer muchas cuestiones ahí. Comentaba con algunos colegas, el 1 de diciembre, que tome posesión, pues habrá algunos adversarios dentro de su propio equipo, de todos aquellos que salieron damnificados por no obtener un puesto, ¿sí? Y en ese sentido, pues estos van a ser también piedritas en el camino, ¿no? Y pues, puede que sean más piedra en el camino ellos, a los que no les cumplió esa expectativa en las negociaciones, que los propios partidos de oposición. Sí, por supuesto, ¿Sí? porque hay un sentimiento pues mucho más de, no sé si de rencor, pero sí de resentimiento, sí, ¿verdad? por lo menos, Sí, por claro, supuesto. claro. Los otros ya saben que perdieron, ¿sí?
pero ellos están esperando, por lo menos hasta entonces, recibir algo a cambio. Estamos para terminar, mi querida Claudia, y no quiero dejar de señalar lo que hoy en la Ibero Puebla un grupo de académicos concluyó respecto a la falta de credibilidad y legitimidad por parte de las autoridades en este proceso electoral, aquí en Puebla. Sí, esto es realmente pues triste, lamentable, ¿sí? Porque seguimos con la incertidumbre. Y creo que en una elección debieran haber reglas claras, la ley es clara, y puede gustarnos o no, pero está ahí. Y me parece que no, y si se juega de acuerdo sí, a la ley, pues no hay nada que alegar. Así es, pero esta situación que se ha propiciado, ser el estado con más alta incidencia en delitos electorales, con más alta denuncia, además aunado a esta cuestión, pues nos deja muy mal parados, no solamente en el escenario local, nacional, sino internacional. Es que le da continuidad a todo lo malo que ha significado la imagen de Puebla en términos de delincuencia, en términos de falta de transparencia, en términos de falta de competitividad, en términos de falta de respeto a los derechos humanos, de feminicidios. Y esto tiene nombre en el ámbito de la democracia, esto es una regresión. Qué fuerte, ¿eh? Pues podrá sonar fuerte, pero así es. Bueno, pues ojalá lo entendamos, ¿sí? Porque mucha gente sigue aferrada a esta Puebla fantásticamente escenografiada desde el punto de vista de la obra pública, con todos los asegúnes que esto representa, pero que de manera increíble mucha gente dice, pues yo prefiero esta Puebla y no la de antes. Sí, mira, yo creo que tenemos que reflexionar. Puebla, de acuerdo a los indicadores, algunos de los indicadores, ha avanzado, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la infraestructura, pero la infraestructura se concentra en la zona ciudad de Puebla, en la zona metropolitana, y no ha permeado para beneficiar a los grupos vulnerables. Lamentablemente la cuestión en términos de impartición de justicia, de derechos humanos, pues son una asignatura pendiente en nuestro estado, y Puebla en el ámbito de la pobreza está colocado en los últimos lugares a nivel, los 3 últimos lugares nacionales. ¿Y sabes qué? Lo peor, al nivel de estados como Chiapas, como que Oaxaca, además como Oaxaca, como Guerrero. Y mira, Chiapas con todo no tiene los problemas que tiene Puebla. ¿Y qué presupuestos son de los que disponemos en Puebla, Claudia? Eso es lo que hace mucho más grave todo. Por supuesto. Sí. O sea, sí. Entonces, me parece que tendríamos que hacer esto, y en este sentido también creo que el proceso debe ser transparente. Yo creo en los principios que durante muchos años hemos ido aprendiendo de certeza, de transparencia, ¿sí? De honestidad, de limpieza, de competencia, y creo que hoy pues esto nos deja un mal sabor de boca, por lo menos en lo personal, porque yo soy de la idea de que puedo no estar de acuerdo con quien gane, pero si gano, hay que apoyar. Esta es la democracia. Hay que apoyar, y quedémonos mejor, y con eso terminamos, quedémonos mejor con un buen sabor de boca, de que pese a los negros augurios que se vislumbraban para el día de ayer, para esta mañana y para los días que vienen, estamos en paz, estamos tranquilos, y vamos a hacer lo que todos nos toca. Y no recuerdo quién decía, la peor democracia es aquella que no hay. Sí, claro. Sí. Así es, de que tengámoslo presente siempre. Claudia Ramón Pérez, muchas gracias como siempre. A usted, por supuesto que le recuerdo, el criterio que vale es el suyo, usted haga lo que crea conveniente. Hoy ni Bruce Yulis ni Jorge Torres Ríos se dignaron a acompañar esta mesa. Bueno, pues estuvimos mucho mejor, Claudia, tú y yo nada más, ¿eh? Así es de que muchas gracias al equipo de producción, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, contentos, finalmente contentos. Pásela bien. Y agradeciendo la paz. Claro que sí.